interesar mucho y a usted. Totalmente. Vamos por todo. Es mi tema. Vamos por todo. Esta mañana, doctor. Buen día, doctor. Buen día, Esta Enrique, mañana, buen día, Tomás. Tomás me dio un papelito, me dio una bronca. Me dio un papelito del banco. Me dijo, vos que sabés leer esto, fíjate. Y agarré el papel, lo tomá, no lo alcanzo a leer. Nunca me pasó. Nunca me pasó. Y no viene solo. 7-8. Viene con algunos chaques. 7-8. Siempre. Estoy un poco usado. Usted, que revisó mis ojos, que ya los vio, Sí. que ya conoce y estudió mi situación, ¿usted cree que con una mini cirugía de cataratas yo podría ver mejor? Sí, ahora vamos a explicar un poco. ¿Cómo le va, Vamos. doctor Guillermo Liera? Un ¿Cómo gusto anda, tenerlo Tomás? como siempre. Mucho gusto y bueno, un gusto también estar acá y también me siento muy a gusto cuando vengo acá con usted y Gracias, Doc. Bien. Nosotros la recibimos con mucho cariño. Hoy continuamos en realidad con todo esto que tiene Sí. un protocolo de seguimiento. Hoy vamos a hablar de los cristalinos. O el cristalino. El cristalino. ¿Qué es el cristalino, doctor? el cristalino, nosotros cuando comenzamos a hablar un poco del globo ocular, comenzamos por la parte anterior que hablamos un poco, que es la córnea, que la córnea es una estructura que le da poder de visión al sistema de visión, que le da un poder de visión de, se dice, 40 dioptrías más o menos, 40 dioptrías. El cristalino es la segunda parte una de las cosas muy importantes dentro del sistema óptico, porque le da un poder de acomodación al globo ocular y le da 20 dioptrías de poder de visión también. Pucha. Nosotros cuando nacemos, el cristalino, que es este sector acá, que es una lente, si nosotros vemos, es como una lente biconvexa. A mí siempre me gusta por ahí explicarle a los pacientes que se imaginen que por ejemplo, que el cristalino es como una manzana o un durazno. Como una manzana o un durazno que está, obviamente, muy recién está sacado de la huerta y tiene una cáscara, una pulpa y un carozo. El cristalino, una cáscara anterior, una cáscara posterior y adentro tiene la pulpa y el carozo. A medida que va ese cristalino o ese durazno, esa manzana va envejeciendo, obviamente va madurando eso, y se va degradando cada vez más y va cambiando la forma y el color del cristalino. Quiero entender, el cristalino es lo que cumple las funciones del lente, pero el cristalino es natural. Obviamente es natural. Nosotros nacemos con esto, nacemos con este color es transparente. Literalmente es lo que te da el poder de visión. El poder de visión. Correcto. Déjenme explicarle a nuestro público, porque él dijo 20 dioptrías con mucha liviandad. Los anteojos de Tomás deben de tener 4 dioptrías. Bueno, ahí está. Para que tengan una idea, el poder que tienen 20 dioptrías. El poder de visión que tiene esta estructura. Imagínate que la córnea, que es esta estructura, tiene 40 dioptrías más o menos de poder de visión. Puede ser más menos 2, pero siempre tiene entre 39, 40, 41, y el cristalino tiene 20 dioptrías más menos 2, 19, 21. Obviamente cada cristalino es universal para cada paciente, claro, y para cada ojo también. Por eso, por ahí, ahora vamos a charlar un poco que obviamente cuando la imagen o la luz que viene de afuera trata de pasar por este lugar acá, que es la córnea, trata de pasar por este lugar acá, que es el cristalino, y trata de pasar por este lugar acá, que es el vitrio,
tiene que llegar a este lugar acá que se llama retina, más específicamente en la mácula, en el centro de mayor visión, para que obviamente la imagen se vea una imagen real, una imagen nítida. Pero ¿qué pasa? Cuando te doy el ejemplo, este ejemplo que es muy importante, cuando hay un problema en el cristalino, este cristalino es una estructura que es avascular, o sea, no tiene vasos. Correcto. Y no está inervado tampoco, o sea, no hay dolor cuando hay un problema en el cristalino, ¿tá? Cuando el cristalino va envejeciendo, va cambiando la forma, va cambiando el color por la propia desnaturalización de las proteínas que hay en el cristalino, y obviamente el paciente se va tornando una visión más borrosa, más neblinosa, o el paciente, los síntomas van a ser una visión neblinosa, una disminución de la visión. ¿Qué tan grave es no tener el cristalino? El cristalino, de ahí yo quiero hablar un poco, porque cuando una persona hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, había un médico que hace muy poco tiempo se le entregó el premio Nobel, pero si vos te pones a pensar en la Segunda Guerra Mundial, fue hace mucho tiempo. Y hace poco tiempo se le entregó el premio Nobel a este oftalmólogo, que fue un tipo que fue un genio en la oftalmología, y que fue el creador de las lentes intraoculares. El creador de las lentes intraoculares, que cuando existe un problema en el cristalino, por ejemplo una catarata, una opacidad del cristalino, obviamente nosotros, si hay un problema en el cristalino, ese cristalino ya no sirve más y hay que sacarlo a ese cristalino. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían la mayoría de los oftalmólogos era: había un problema en el cristalino y sacaban el cristalino, sacaban intoto, sacaban todo a través de una incisión grande, sutura, sacaban y le dejaban así el cristalino. Le dejaban sin las 20 dioptrías de poder de visión, porque vos sacás esto y anulás las 20 dioptrías de poder de visión. Entonces el paciente, literalmente lo dejaban sin el cristalino. Sin el cristalino. Entonces el paciente le costaba mucho ver, o veía cuentadedo, cuentadedo. Y era peor sacarle el cristalino que dejarle el cristalino. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría de los oftalmólogos hacían eso, y algunos lo que hacían era poner un lente de contacto de 13 dioptrías o 20 dioptrías, pero el paciente salía de la consulta y se le caía el lente de contacto, porque era un lente de contacto así de grueso. Claro. Y abría el ojo y se le caía. Claro, muy pesado. Era muy pesado. Sí. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, este médico era médico de los que combatían la Segunda Guerra Mundial, un médico de Inglaterra. Tenía un ayudante, el médico de Inglaterra tenía un ayudante que le ayudaba a tratar a los enfermos, todo, porque en esa época los oftalmólogos hacían clínica también, todo, clínica y oftalmología. Entonces le dice el chico ¿y no habrá algo que reemplace este cristalino? Porque ellos veían que los que combatían en la Segunda Guerra Mundial, los que combatían con las aeronaves, obviamente le bombardeaban, algunos vivían y otros estaban mal heridos, y tenían muchos problemas oculares. ¿Por qué? Porque le bombardeaban, y a través de las explosiones, el vidrio, que el vidrio ese era de plástico, y que un plástico que es muy interesante ahora que lo voy a hablar, que el plástico era polimetilmetacrilato. El polimetilmetacrilato es un compuesto que hoy, hasta el día de hoy, nosotros los oftalmólogos obviamente lo usamos en las lentes intraoculares.
Y el doctor Ridney, vio que ese polimetilmetacrilato, cuando él hacía las biopsias, era inerte para el ojo. Era inerte, no lesionaba el ojo y se quedaba ahí, las partículas del polimetilmetacrilato se quedaba ahí. Entonces dijo, yo voy a idear y yo voy a inventar un cristalino artificial. Claro. Yo voy a inventar un cristalino artificial. Y ahí comenzó, en la época, en el 40, comenzó a implantar. Implantó 200 lentes hasta el 2000, 12 años después, alrededor del 50, por ahí, llegó a implantar más o menos 200 lentes. Pero obviamente esto requería un proceso para que él lo estudie, porque hay que acordarse que el cristalino mide alrededor de 6 a 9 milímetros de diámetro de circunferencia, y él tenía que hacer una lente intraocular que se adapte a eso. ¿Y el espesor? Y el espesor es 3 milímetros más o menos, 3 milímetros del cristalino. El cristalino, pero las lentes intraoculares... Casi imperceptible. Sí. Bueno, de ahí inventó, hizo un cristalino que es la circunferencia, pero en ese momento no tenía ápticas, no tenía donde se agarre. Entonces se movía para todos lados, todo. Otros oftalmólogos que eran la contra de él, obviamente salió la Sociedad Europea de Oftalmología a decir que este era un loquito, que que este no existe. ¿Por qué? Obviamente no había un protocolo, recién se estaban haciendo, y bueno, de ahí él siempre fue un oftalmólogo que comenzó a inventar esto, pero nunca lo patentó. Bueno, comenzó a cambiar la historia de la oftalmología y cambiar la historia de las lentes intraoculares, y llegó a idear las lentes intraoculares que hoy nosotros utilizamos y que todos nosotros utilizamos. Después, obviamente, fueron mejorando cada lente intraocular, aparecieron otras empresas, comenzaron obviamente a fabricar empresas, todo, y de ahí comenzó el tema de los reemplazos del cristalino con la colocación de lentes intraoculares. Y de esa época nosotros tenemos las lentes intraoculares que van a reemplazar el cristalino en una cirugía, por ejemplo, de catarata. Recién en el 2001 recibió el premio, en el 2001, te estoy hablando 50 y pico de años después, recibió el premio Nobel por la reina Isabel II, que es la que murió. Recibió el premio Nobel, él. Recién después de mucho tiempo ha recibido el premio Nobel, cuando él tenía alrededor de 85 90 años. Se le entregó el premio Nobel, todo, y hoy podemos decir que gracias al doctor Ridney nosotros hoy tenemos lentes intraoculares. De cualquier modo, Doc, hay que decir que lo que avanzó la oftalmología en estos últimos años, terrible, ¿eh? Sí, la oftalmología todo el tiempo está avanzando, de ahí que a través de él comenzaron a idearse otras lentes intraoculares. Antes las lentes intraoculares de polimetilmetacrilato eran rígidas, o sea, no se doblaban, o sea, a través de más o menos 6 milímetros tenías que hacer una incisión de 6 milímetros para poder meter la lente intraocular, porque no se doblaba la lente intraocular. Hoy no se adaptaba. Sí, porque no se doblaba, claro. Entonces no podía entrar adentro en la cámara intermedia. Claro. Entonces hoy, desde hace más o menos 20 años, 15 años, 20 años, se idearon lentes intraoculares flexibles. Que las lentes intraoculares flexibles son lentes intraoculares que vienen adentro de un capuchón como una virome. Vienen ya obviamente las medidas de cada lente intraocular que va para cada paciente y para cada ojo, y obviamente a través de una incisión
Hoy nosotros por lo menos hacemos la cirugía de catarata que se hace es una cirugía microincisional, cirugía de mix, que es una cirugía que la incisión es de 1.8 milímetros a 2.2 milímetros, o sea, a través de esa incisión principal nosotros operamos, a través de esa incisión principal. ¿Y con qué se hace esa incisión? Esa incisión se hace con obviamente una incisión que se llama Vilance, que es un bisturí muy chiquitito de oftalmología, que obviamente que nosotros compramos cada vez que hacemos. ¿Es un bisturí tecnológico o de manejo natural? Manual. Existen bisturíes de diamantes que son por ahí reutilizables, alrededor de 200 cirugías de catarata, los de diamante, y los bisturíes que obviamente que tienen una vida media, que le podés usar 2 o 3. Hay que hacer un corte, una incisión de 1,5 milímetros a mano, ¿no? No, obviamente todo con microcirugía. Sí. Microcirugía con microscopio. Sí, pero... Los microscopios ópticos hoy van cambiando notablemente todo el tiempo. Los microscopios hoy, por ejemplo, en la oftalmología nosotros estamos operando a través de 3D, a través de una pantalla. Nosotros vemos la pantalla, una pantalla grande. ¿Y ves el ojo en la pantalla? Vemos el ojo. Dios mío. Tenemos el microscopio acá, entonces vemos allá y comenzamos porque el microscopio es el que le va a dar la señal allá a la tele. Entonces operamos a través de la pantalla. Pero son tecnologías que van avanzando mucho en el tiempo. Por ejemplo, ahora por ahí cuanto más cosas tenés y más por ahí prestaciones vos le podés dar al paciente, más exitosa va a ser la cirugía y más exitoso va a ser el diagnóstico también. Esto es así. Esto es como en todos los ámbitos. El que no invierte no le da una buena prestación, el paciente no se va conforme. Es fundamental comprar los aparatos nuevos. Y bueno, ir de la mano a la tecnología. Claro. Siempre, y obviamente saber utilizar los aparatos. Correcto. Porque si vos no sabés utilizar los aparatos y no sabés las cosas, no podés. Hoy, por ejemplo, nosotros eso no lo hablé porque quería hablar acá, hace 20 días más o menos recibimos un biómetro óptico, que el biómetro óptico existen dos aparatos que sirven para sacar la medida de la lente intraocular o la medida del cristalino que va a ir implantado obviamente adentro del ojo. Existe un biómetro ultrasónico que es por ultrasonidos. Por ultrasonidos nos permite a nosotros a través de una reglita, nos permite tomar desde el eje anterior, desde la parte anterior hasta la posterior, y por un cálculo matemático se saca el cálculo de la lente intraocular, que siempre obviamente tiene que ser alrededor de 19, 20 dioptrías, siempre debería ser así. O 21 o 23, pero dependiendo de la refracción del paciente, de la alteración anterior que tenga, si usaba lente o no usaba lente. Y hoy nosotros tenemos otro aparato que, además del ultrasónico, tenemos un aparato que te mide el cálculo de la lente intraocular para ser mucho más preciso, porque estamos colocando ya hace 2 años y medio lentes intraoculares más premium, y que se llaman lentes intraoculares multifocales, que le corrigen al paciente la visión lejana, la visión intermedia y la visión cercana. Es un lente intraocular que se coloca y que le corrige las 3 visiones al paciente. Y ese aparato se llama biómetro, obviamente biómetro óptico, porque
a través de un láser te mide exactamente, Claro. exactamente, te hace un cálculo de la lente intraocular. Con el biómetro ultrasónico es más que nada operador dependiente, ¿tá? Porque yo tengo que ir con una reglita a tomarle. Obviamente esto depende de cada uno que le tome bien de cada uno para que le salga bien el cálculo de la lente intraocular. Y hoy salieron otros aparatos, que es el biómetro óptico, que te saca a través de un aparato, te saca la medida exacta del lente intraocular. Vos le sacas una foto al paciente y te saca exactamente la lente intraocular que va a ir. Doc, Entonces Doc, es fantástico eso. tengo una consulta de un oyente, Sí. doctor. Dice, espere que se me escapa. Un segundito. Acá está. Dice, una consulta. Mi esposo se hizo todo para operarlo en Posadas, pero le sacaron del quirófano porque la presión no le iban a poner un lente y era una cirugía de riesgo y tiene cataratas. Y otra cosa más, quería saber qué posibilidades hay de que lo vean acá. Espere un segundito que continúa la señora. Acá. Dice, el doctor ya le dio una vez, pero no tenemos para pagar la cirugía. Es pensionado, por eso no decidimos hacerlo nada acá. Tiene PAMI. Sí. Claro, es pensionado y le paga. Sí, sí, sí. Ahora, a mí, lo estábamos hablando fuera del aire con el doctor, me llama poderosamente la atención cómo para mí deja escapar la posibilidad de que el doctor Hiera esté dentro de su staff. No me cabe en la cabeza un consultorio como el que tiene el doctor, con toda la aparatología necesaria, bien preparado. ¿Qué esperan? ¿Por qué no le dan al anciano de PAMI la posibilidad de ser atendido por un doctor que tiene todo el conocimiento? ¿Por qué le meten un viaje de 600 kilómetros para que le vayan a hacer una mini cirugía? Cuando lo tenemos todo aquí, en casa. Me duele totalmente. ¿Por qué yo tengo que mangar para que me hagan una cirugía que tendría que ser perfectamente pagada por PAMI? Él me tendría que operar, ¿no? Y al final de mes PAMI le tendría que pagar y punto. Si yo pagué 40 años, pagué, Tomás, ¿por qué me quieren hacer pagar ahora de vuelta? Bueno, pero es lo que hablamos siempre. Ahí, a ver, todo pasa por gestión política, compromiso político, del querer hacer en tiempo y forma las cosas como se deben, ¿no? Y no todo este tipo de negociado que hay alrededor de la política. Y gente que neófita, porque a mí no me van a hacer entender de que los tipos saben. No saben, porque si supieran, harían las cosas bien hechas. Y hacerlas bien hechas es decir, ¿cómo? ¿Tenés un lugar en Puerto Iguazú donde se podrían atender a toda la gente? Sí, tenemos. ¡Listo! ¡Sumalo! Si de eso se trata, sumalo. No. Y capaz que no quiero hablar porque sé que me voy a meter en lío, pero vamos, muchachos de PAMI, dejen de joder, hagamos las cosas bien. Esto es hacer las cosas bien. Cirugía de catarata. Bueno, Es una la cirugía, idea era... es una cirugía mayor, es una cirugía menor, hablamos de microcirugía. ¿Cómo lo protocolamos o cómo lo encasillamos? Mirá, la cirugía de catarata no deja de ser una cirugía, obviamente, como cualquier cirugía. Yo siempre por ahí me preguntan los pacientes, ¿y tiene riesgo la cirugía? Y cualquier cirugía tiene su riesgo. Cualquier cirugía, hasta cuando uno tiene un dedito o una uña encarnada, tiene riesgo de gangrenarse.
Estos son cirugías ambulatorias, son cirugías obviamente que con una buena preparación, con una buena antisepsia, con buena aparatología. El Esto peor enemigo debería... de una cirugía ocular es la infección. La infección, sí. ¿Sí? Sí, Es el peor enemigo. Y es el peor enemigo porque como cualquier cirugía, Sí. si vos te operás de la hernia y se infecta y Bueno, pero digo acá se agrava porque es una zona de riesgo. claro, sí, pero siempre se queda en el globo ocular. Obviamente siempre por suerte nunca nos ocurrió nada de eso. Ocurre, te doy un ejemplo, si hablamos de porcentaje, ocurre en un paciente cada 10.000 operados. Cada 10.000 operados en un paciente puede ocurrir. No es riesgo eso. Entonces es muy difícil que te ocurra si vos tenés una buena antisepsia, Sí. si vos tenés una buena, obviamente, preparación del paciente, si vos tenés buena aparatología también, porque no es lo mismo, es lo que yo te decía, no es lo mismo operar a un paciente que le haces una incisión grande que le tenés que suturar, a un paciente que le haces una incisión que es la incisión que nosotros hacemos, que es una incisión de 1.8 a 2 milímetros, 2.2 milímetros, que no tenés que hacer ninguna sutura ni nada, porque es a través de dematización de la cirugía. O sea, se inyecta un poco de líquido y se dematiza y cierra la sutura, la incisión, perdón. Entonces, ¿cuál es el que tiene más riesgo? ¿El que vos le colocaste o el que vos le hiciste una incisión grande o el que vos le hiciste una incisión pequeña? No, El que no, vos no, hiciste, lógico. obviamente, la incisión más grande. Sí, sí. Entonces, todas esas cositas, todas esas cosas van ayudando a un éxito de la cirugía. Si vos tenés por ahí una caja de cirugía, porque la caja de cirugía de catarata no es una cajita solamente o un bisturí solamente, son más o menos entre 10 y 12 partes de la cirugía que tenemos que tener todo, ¿me entendés? Está la utrata, está el gancho del iris, está por ahí la cánula de hidrodisección, la cánula de aspiración. Cada una de las cosas de los pasos de la cirugía de catarata tiene sus cositas. Enorme la inversión. ¿Ah? Sí, de todo. Para cada segmento de la cirugía hay un instrumento. Hay un instrumento para cada uno, para cada cosa. Y esa cirugía, vos cuando hablas en el consultorio le decís, y dura entre 10 y 15 minutos. Dura entre 10 y 15 minutos sin complicaciones, dura entre 10 y 15 minutos. Pero tenés que tener las cosas, tenés que tener la experiencia, tenés que tener todo. ¿Ah? Después, obviamente, es muy importante, por ejemplo, por eso siempre por ahí tratamos de invertir en tema de quirófano también. Entonces, ahora teníamos una esterilizadora y ahora compramos otra esterilizadora, que es una esterilizadora que se llama Statim. El Statim es una esterilizadora que te esteriliza las cosas, o un autoclave que te esteriliza en 5 minutos. En 5 minutos te esteriliza las cajas de cirugía de catarata. Entonces, yo tengo por lo menos 2 cajas de cirugía de catarata. Entonces, comienzo con una y a los 5 minutos ya tengo la otra esterilizada y así. Okay. Eso todo tiene una... Claro, minimizar la exposición. Minimizo todo. Sí. O sea, yo por cada paciente yo esterilizo todo. Seguro. Todo tenemos que esterilizar por cada paciente. Entonces, eso nos da la rotación también y según una la duración en tiempo de la cirugía, a veces tendrás que ocupar 2 cajas para un mismo paciente.
Sí, según Cuando qué. y claro, según el tiempo. A ver, si en una cirugía estás más de 15 minutos, más de 20 minutos, No, la no. caja que vos tenés se expone a... No, si es del paciente, es del paciente y listo. Está bien. Si es del paciente, yo no puedo mezclar. O sea, no hay un tiempo para que se contamine. No, porque Está. eso está todo esterilizado. Bien. No se imaginan ustedes Imagínate. lo molesto que es la catarata. Es como tener una tela delante del globo del ojo. Algo que no te... ¿Es lo que a vos te pasa Sí, eso? sí. Entonces te da la impresión que tenés una lágrima o algo y entonces te la querés sacar y no, está ahí. Está siempre ahí. Y la verdad, sinceramente, me voy dando cuenta que cada día tengo que concentrarme más bueno, yo leo y escribo mucho, pero de cualquier manera me tengo que concentrar mucho más porque me doy cuenta que voy perdiendo la visión. Sí. A ver, específicamente en la cirugía que debe realizarse Enrique Suberman, ¿qué va a lograr él a través de esta cirugía? ¿O qué va a lograr la oftalmología a través de esta cirugía? El objetivo es que logre una mejor visión, esa visión neblinosa o esa visión como una cortina o como en celofán que está viendo, esa visión que mejore la visión esa. Obviamente no todas las cirugías o no todas las cataratas son las mismas. Son cuando existe una catarata más hipermadura o más una catarata que se llama piedra o catarata rubra, obviamente la cirugía va a tardar un poco más, va a haber más edema, más inflamación. ¿Por qué? Porque por ahí esa catarata se dejó estar, Se refiere a más avanzada. Entonces va a haber más edema, el postoperatorio va a ser un poco más lento. ¿Él está en una situación de edema permanente? De inflamación después de la cirugía. No, antes de la cirugía. No, eso ahora no. No, pero si no se trata, puede generar, en un futuro, puede generar también una catarata, puede generar hasta un glaucoma agudo, porque que el glaucoma agudo es el aumento de la presión intraocular brusca. Sí. Porque ¿qué pasa? El cristalino, como yo hablaba antes, cambia la forma, cambia las características con una catarata, y por ahí el cristalino, en vez de quedarse ahí, se va más para adelante, entonces empuja este lugar acá que es el iris, empuja todas las estructuras y cierra por los canales donde se debería drenar ese líquido que es el humor acuoso y aumenta la presión ocular. Todo tiene su... el sistema óptico es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Bueno, también el ojo es una maravilla arquitectónica, ¿no? Digamos. Sí. El ojo es terrible lo del ojo. El estallido ocular es literalmente la pérdida de un ojo en su totalidad. El estallido, y sí, eso hay que sacarlo. No hay manera. ¿Y cuándo sucede eso? Y por algún trauma con un arma blanca o un arma de fuego, un accidente o algún accidente de auto que un vidrio se incrustó. Pero el estallido ocular es una urgencia oftalmológica y hay que... ¿Existe el trasplante de ojo? Existe el trasplante de córnea, el trasplante de iris, el trasplante cristalino, que es la colocación del lente intraocular. Hasta hoy no existe un trasplante de retina. Entendí lo que quisiste preguntar. Si existe el trasplante del globo ocular. No, claro. Para que el paciente vea, no. Si perdés el ojo, fuiste. ¿Y como estética? No, como estética se puede poner una bolilla. Una prótesis esponjosa se llama. Si te sacas todo el contenido del ojo, se coloca una prótesis esponjosa, también de polimetilmetacrilato, que era lo que yo hablaba hoy, que obviamente cada ojo y cada prótesis tiene su medida. Claro. Entonces, y se ve como el otro ojo. No, esa es la prótesis endocular. Prótesis endocular es... La visión la perdés totalmente. Prótesis endocular es que le colocamos una bolilla dentro y después el óptico
el óptico, le mandás al óptico para que le haga, obviamente, una prótesis similar al Claro. color del ojo. Yo cuando dije se ve, me refería a la persona que te ve. Ah, Claro. Y el movimiento de esa prótesis, Los músculos extraoculares se siguen moviendo, Ah, o te lo sea, mueve. siguen... y te va a mover ese globo ocular de la misma manera que movía el tuyo. al natural. Y sí, porque vos vas a tener una prótesis externa que vas a, Doctor, vas a tener ¿Y los cablecitos? los cables, el nervio óptico, todo lo que Claro, vos me estás los diciendo. cablecitos que van para adentro para que vos tengas No, comunicación eso- con el cerebro. Nah, toda esa eso historia. sigue estando, pero obviamente No están conectados. no están conectados. O sea, todo porque no que- hay retina tampoco. Todo queda en el lugar, pero... El contenido salió. Todo esto sale. Todo esto sale. Incluso la retina. Entonces le colocas una prótesis acá. Le colocas una prótesis acá y acá una prótesis endocular y acá le colocas una prótesis externa del color del ojo. Correcto. Bien. Bueno, Doc, y vamos a salir todos medio oftalmólogos. yo, Sí, yo soy voluntario. sí. ¿Podemos practicar con usted? No, ¿No? no me dejo. No puedo ser ayudante. No, vamos, le voy a hacer Guillermo, participar en la ¿En cirugía. su cirugía? Eso sí. A Tomás le voy a hacer participar en la cirugía de Pero te pones atrás del doctor. ¿En serio ¿no? me dice? ¿Sí? Y a ver. ¿Me va a dar el bisturí para que yo lo...? No, Por favor, le pido. no. No. Ojitos azules. No podés, Tomás, meterte conmigo. No le vamos a joder el color, ¿no? No, ¿No? no. El color va a seguir estando, el color del... Sí. Bueno, doctor. Bueno, muchas gracias por usted la le invitación. Usted le pone fecha, día y hora. Y yo voy a estar como un solo hombre en la Dale, puerta. sí, vamos a esperar que te recupere bien de eso, de Me va tu a cirugía poner y el camisón, eso todo. todo, obviamente. Eso, sin duda. Un ratito con el bisturí, dije, "Man". No, Tomás. Sí, me da miedo. ahí yo te voy a dar para que vos aprendas cuántos pares son tres botas. Doctor, Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¡Qué por- lujo! ¡Qué lujo! La verdad, sinceramente, aprendemos un montón. Un montón. Usted no tiene una idea qué es lo que significa ser tan neófitos como nosotros. No, Sí, de todas maneras todavía no estoy atendiendo, ¿eh? no, pero Ya le voy a contar cuando me largue. está bueno las charlas también y que la gente entienda, Claro. entienda un poco de todo esto y que se hable un poco de oftalmología, porque por ahí la gente por ahí tiene un poco de recelo de ir al oftalmólogo. Mire, yo voy a aprovechar el atrevimiento Y este handicap que me dio. ¿Podemos filmar la operación? Sí, ¿La podemos filmar? sí, sí. Uy, Sí, qué gran. Hacemos todo, ¿eh? Pero va a tener que entrar con Sí. No, esterilizamos todo, hacemos todo. todo lo que hay que estéril, hacer. todo no, estéril. no hay problema. ¿Sí? Ya, aparte, Sí, si no a través de un visor. bien alejado. Acá no lo podemos ver, ¿no? Acá ya tenemos el visor, no podemos ver acá. Pueden ver a través del visor, de la ventana, De la sala de cirugía. que es una ventana. Sí, ahí está. Bueno, no se hizo nunca, quiero decirle, ¿eh? Así que ese día vamos a trabajar con usted, vamos a filmar Sí, yo me presto. y se la vamos a mostrar a la gente. Sí. Eso sí, le vamos a cortar la ceja, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tiene mi ceja? No, que no vaya a venir un pelito para adentro. Lo tenemos que afeitar, ¿no? No, sí, más vale. A ver, Eso. tengo una pregunta antes que Sí, se vaya. sí. Antes que se vaya, Doc. Me gustaría saber cuánto es el costo de una cirugía de cataratas. Y eso tendría que hablarlo con mi secretaria, que Claro, Victoria es la que maneja Porque todo, aparte de eso hay depende uno- también de la lente, de lo que del se quiera avanzado, colocar, claro, de que qué lo que tipo van a de necesitar. lente, de lo que... Sí, sí. Primero tendría que ir y consultar. Bueno, amiguito, tiene que ir al consultorio. Claro, vaya, a ver, hágase ver. debe ser intervenido quirúrgicamente por catarata, y bueno, primero la consulta, obvio, si no, que no sé ni lo No, que... claro. O sea, lo lleva al mecánico y el mecánico Sí. te dice, te voy a cobrar tanto, pero no sabes todavía lo que le tenés que hacer. No. Claro. Bueno, sí. vamos a cambiar la junta, Vamos a ver, a ver. vamos a ver qué tiene el coche y después te lo arreglamos. Está bien, trate de ir con los mínimos indispensables, ¿vio? Le tenemos que cambiar todos los ojos, es complicado. Bueno, Gracias, gracias por... doctorazo. Gracias por... Gracias, Gracias, amigo. amigo. Gracias por bancarnos el humor también. ¿eh? Gracias, No, gracias, de verdad. gracias por... No, tiene una simpatía que es única.
Y sí, si usted se tiene que operar. No vaya a hablar mal de él ahora porque después le cobramos claro. No, bueno, pero sí, en la cirugía de él va a tener que estar vos. Sí, señor. Sí, 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 sí. Yo le voy a estar agarrando la mano. Vamos ¿Te a parece estar- bien? Sí, Como en los partos, pero esta vez del ojo. Si te llevo a posar la próxima cirugía para que me dé la mano. También. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Doc, de verdad. Un lujo que nos damos en Dinámica de Radio. Quédese con nosotros. Ya venimos en la continuidad de la mañana de hoy. Ya venimos.